Aquesti paxarín, cuando alpienza riscar l'alba, cuando está col zorro paxe d'oro y rosas en galana. Y el xilguerín y el ñerbatu saluden a la mañana con sostrinos que se esparden pel valle y pela montaña, meciéndose, con rumores que a explicar naide acertara, que semeñen sueños dulces o sospiros d'una xana, o un despertar vigoroso o cadencies de la gaita. Tuxa vieno a este mundo con la lluz de la ría nos huellos, nun cueto áspero dende el que se degolen les isles inundables del Bornizal y la discreta canal de Maquilán, sobre un mar de porreos que se ponen selemente a los dos pies. El nacimiento de María Teresa Villaverde, en el año 1882, fue un acontecimiento en el Palacio de Vistahermosa, na parroquia maliallesa de Tornón. Dolores y Rosendo, de Villar, foron los sos padres. Él ya era capitán de voluntarios en Cuba, nes guerras interminables de la independencia. Yeren tío y sobrina, como en el cuadro de Baristo Valle. Tuxa tuvo 3 hermanos, Virginia, Rosendo y Rafaela. Los que la conocieron dicen que ella era discreta y piadosa, aunque tenía da vezu de algún revexín. Fizo los estudios nel Colexio de les Carmelites d'Ubieu y pol españolito sabemos de la súa inclinación pola lectura. Nació en un palacio que se construyó en los años 70 del siglo XIX. Fue el padre Rosendo Villaverde, que era militar, estaba en Cuba como capitán de voluntarios, y él que mandó perres para rellenar los porreos y canalizar el río Xordo. Hai un azar cronolóxico que resulta moi afalladizo para presentar a Teresa Villaverde, e lle que en 1882, l'año del seu nacimiento, foi precisamente el de la muerte de Xosé Cabeda y Nava, quien sin duda lle la gran personalidad de la literatura asturiana en Villaviciosa. Simbólicamente, esto val para dicir que ella lle seguidora dunha línea trazada nos escritores del Concello e nes lletres asturianes. Hay varias imágenes que determinan la nuestra comprensión de la figura de Tuxa Villaverde. Una tiene que ver la consideración de que ella suya una obra menor, una literatura que no está al altor de otra en asturiano. Y hay otra consideración que tiene que ver con la personalidad de Teresa Villaverde. Tanto un como otro prejuicio tenemos que superarlos de cara a reivindicar el so llegado, reivindicar el lugar que ocupa nas lletres asturianes. Teresa y la su obra yeren desconocíes hasta que en los años 90 del siglo pasado se fallaron coses suyes nes revistes de 2 centros asturianos. En Asturias, malpene se sabía de alguna poesía en los periódicos maliallos y un artículo publicado en 1928 en el libro Villaviciosa y su progreso. En definitiva, una parte pequeña de lo que escribiera. Etelvino González y Xur de Blanco enancharon el conocimiento de Tuxa al través de las revistas de los centros asturianos de Madrid y Buenos Aires. El rescate que se fai nos años 90 é un labor fundamentalmente documental, la de Xur de Blanco y Etelvino González López. Agora tenemos que ir un poquillín más allá, tenemos que estudiar les máscares de los poemes, la complejidad de una voz poética que nunca falta de contradicciones, los temas que interesaban a Tuxa Villaverde y cómo el paisaje, que é un tema común, tiene un sentido que va mucho más allá de la mera literatura paisajística. Básicamente lo que se conserva, más alguna cosina que apareció en la prensa de Villaviciosa, Villaviciosa Hermosa, El Progreso, básicamente esos. Y 2 poesías que saben 2 mujeres oralmente. Quiero decir, son personas que fueron al catecismo con ella y, claro, necesariamente ya son muy mayores o ya están fallecidas. Concretamente, Aurora Rendueles Villar y Carmina Fernández Evia, y la que me comentó las 2 poesías que ella sabía de Tuxa. Una tiene 120 versos y otra 90 y pico.
aldovínase que Tornón yera el so mundo, la so seña fundamental utaba la so familia, les sos amistades, onde se sitiaba el palacio en el que nació. La so familia tenía una pumarada de 200 días de hues, lo que hacía que la producción de sidra de los Villaverde fuera 1/3 de la parroquia. Tornón son les fiestes de la guía, organizadas de algún año col sofitu económico de nada menos que 1000 pesetes de la indiana fala al caminero. Tornón ye la música de Ramón García Tuero, el gaitero Giberdón, que un familiar de Teresa, Villaverde Góncer, recordábalo tocando mientras cantaba. Per debaixo del puente non pasa naide, solo polvo y arena que lleva el aire. También tocaban los gaiteros Rafaelín y Antón de Sebrayu, que este último hacía gaites virolaes con oro y marfil para algún indiano. Con ellos estaba el tamboritero de casa, el pantruco. Tornón y el templo parroquial, una construcción del siglo XVIII que sustituye al antiguo, que se atopaba en el Apicalero, al pie de la ría. Tornón y también un de los poemes destacados de Tuxa. De la soa bonda arboleda prienden el ñer unes rames los ñerbatos y xilgueros. En esevies los raitanes. Y una mujer criada en un ambiente de cultura, y muy particularmente de cultura asturianista, muy lectora, muy conocedora tanto de la tradición como de lo que se escribe en el so tiempo, ya interesada por temas altos, con criterio político y con postura definida y militante con respecto a la lengua asturiana. Un asunto en el que, como diríamos güey, era una mujer comprometida. Una de las cosas importantes a las que dedica un apartado detallado son las fiestas de Tornón, concretamente las fiestas de la Guía, en la capilla de San Nicolás. Son unas fiestas que concentren la atención de xente importante, por ejemplo, Ramón García Tuero, gaitero Giberdón, Antón el de Sebrayu, Cándido el Pantruco, en fin, los más conocidos de la época, ¿no? Hay un año en que tienen que echar mano de Rafaela, la del Caminero, que era una mujer del pueblo de mala fama, que marchó para México, se casó con un indiano y tenía perres, ¿no? Entonces mandó 1000 pesetes para aquel año y bueno, con esos 1000 pesetes pues podía hacerse una fiesta muy importante, ¿no? Una moza de Tornón en Madrid lleva un texto que narra la aventura de una aldeana que acompaña al so tío Ángelu de Espina, que va a vender pellellos de fuina, esquilu y yondru a la capital del reino. Asina cuenta con detalle, non esenta de humor, cómo lle esta aventura. Fui una de las piezas que valieron de base al grupo de teatro Contraste para representar con éxito en el Teatro Riera, en el verano de 2010, la obra titulada Tuxa. Nos textos de Tuxa Villaverde a veces aparecen restos biográficos que non nos interesan tanto pola veracidade ou non, sino polo que nos dicen de unha escritura, de unha voz poética femenina que plantea reacciones amorosas, reacciones personales que están en parte yoñe de lo que se espera dunha muller como era Teresa Villaverde nos años 10 del siglo XX. Las piezas que tienen intención o aprovechamiento dramático hay que enmarcarles claramente dentro del costumismo. Siempre trama sencilla, ambientación local y argumentos humorísticos protagonizados por los tipos populares. Lo cierto es que todas estas piezas muy bien pudieron estar pensadas acordes con la iniciativa para promover y sofitar un teatro regional asturiano, y prácticamente todos los autores de esta domina obedecieron este encamiento y escribieron textos para ser representados que tuvieron gran éxito de público. No hay que escaecer que lle también el momento, la primera década del siglo XX, en el que arranca la Compañía Asturiana de Comedies, que se va a convertir en el motor difusor de este género. En Madrid vivían el so tío Balbín Dunquera y el so primo Xico, que publica en 1926, en Argentina, un libro de poesía en asturiano muy valoratible por la su modernidad, de la Mio Asturias. Xico mantiene una relación muy sincera con la so prima. Esta cuenta hay muchas cosas sobre los sos amores, los traballos na casería, les fiestes de la guía, les esvilles, y failo al traviés d'unes cartes que se publiquen en los periódicos maliayos, Carta a Xico en 1918 y Pa Xico Donón,
Mio primo, en 1919. Estes misives son contestaes por Xico con otra que lleva el título de Carta a Maruxa. Maruxa, goliendo a fresques florezuques aldianes, vieno al mío poder tocarta. Escrita en perdú cebable, nista lingua falaguera que, como denguna sabe, del corazón los afleutos dicir contien respallabres. Tenemos que evitar la tendencia de estudiar la obra de Tuxa Villaverde nada más teniendo en cuenta las relaciones que establece con los hombres del entorno. Y es muy importante la presencia del tío, fundador del Centro Asturiano de Madrid, y es muy importante también la relación que tienen con el primo, con Xico. Ellos dan los lazos familiares, la legitimidad para escribir, la presencia de un círculo cercano que la invita a participar de la escritura, a participar de la prensa del tiempo. Pero hay muchos matices, muchas caras que tienen Tuxa, en esos obras de teatro, en esos poemas, que también la singularizan y la diferencian de ellos. Topamos a un autor que lo va a ser gracias a ella, o más exactamente gracias a la correspondencia que caltuvieron entre ambos. Trátase de Francisco Balbín Villaverde, xiquín de Villaviciosa y primo de Teresa. Neste caso, ella foi la reciprocidade necesaria para que tuviera vivo l'aliento asturiano nun home que non vivía en Asturias, e así nos explica, en de alguna medida, la obra del. Tuxa cita a muchos personajes reales de Tornón, especialmente a Mel Evia, Verdiales. Estillera de la casería La Sienra de Baxu, familia de Marica el Casero. Verdiales parece encaixar col so llamático, rapaz llargu y bien paeciu. Ella nun se casó. Tuvo un mozu que yera sacristán na villa, pero nun guayó. Mel Verdiales yera pa ella un bon partíu, pero sacaba y muchos años. Él yera un rapaz curioso, y ella físicamente discreta, y convirtióse en un petite imposible de conseguir. Políticamente, Tuxa tuvo criterio propio, cercano al carlismo. En 1916 daba un discurso en Cuadonga al político carlista Xoán Vázquez de Mella. Ella acudió con entusiasmo a aquella cita trascendental en clave foralista y católica. Tuxa era tan partidaria de este sugerente pensador que ella escribió 2 sonetos que son de les sos poesías más llograes. Don Xoán Vázquez de Mella y Nuevo Pelayu. Escribió, nos años 10 del siglo pasado, les sos primeres poesías na prensa local, como Villaviciosa, Villaviciosa Hermosa o el soneto titulado Portalina. También escribió crónicas de actualidad, con seudónimo Un Coruxo, en publicaciones como Pan y Paz y El Progreso. El director de este periódico de los años 30, Víctor Ballín, tuvo condenado a muerte en la Guerra Civil, aunque no llegó a materializarse. Tuxa también usa otros llamáticos como Maruxa o Margarita del Campo. El estudioso Etelvino González atopó manuscrites 2 inestimables obras de teatro suyes titulaes Buscando acomodu y Cómo felicitar a la reverenda Madre Superiora. Conservábales el comerciante, ya fallecido, Joaco de Mero, amigo de la autora. A ellos xúntase el diálogo navideño y los Reis Magos, recollíes por Etelvino González y por Lluís Portal. Tuxa, fiel a los sos principios religiosos, pon catecismo a los rapacinos de la parroquia, al sotecho de la iglesia parroquial. Aurora Rendueles, que morrió a los 102 años, recordaba a Tuxa repartiendo ellos chocolate a los ñeños y ñeñes del pueblo y enseñando ellos poesías de temática religiosa. También Carme Fernández Evia, que morrió a finales de 2019, a los 97 años, deprendió poemas de ella. La escritura de 2 sonetos encomiásticos al líder carlista Vázquez de Mella no son muy distintos a los textos literarios de otro tipo que ella escribe en la prensa local. Y la voluntad de formar parte de la esfera pública, de la esfera literaria, del campo político y de la toma de decisiones, de salir de un espacio privado al que estaría vencellada una mujer del su tiempo y de la su situación social. Para sitiar a Teresa Villaverde dentro de unes determinadas característiques artístiques e ideolóxicas, precisamos falar de modernismo e de racionalismo.
Los xeitos literarios que escuei Tuxa y nos que miedra como escritora son los del modernismo, tanto el de tendencia castiza como el llamado modernismo espiritual. Si atendemos para el comportamiento social o político, fai falta falar de regionalismo, un movimiento que se aposienta sobre la particularidad cultural territorial y que también va a caltrir no literario. Porque igual que pasara en otros lugares y en otras artes, como la música o la pintura, este tiempo de bullimiento intelectual va a estar protagonizado por una nómina de escritores que tienen conciencia de Asturias y que se ponen al su servicio, allampando por amosar la personalidad asturiana. Tuxa morrió en 1934, poco antes de las sangrientes revueltas de Ochobre y de la Guerra Civil. Perdió la vida con su madre y una tía, Mercedes, en un aciar accidente de coche. El palacio vacióse y todo el mundo quedó mudo del dolor. Las 3 mujeres fueron enterradas en el cementerio parroquial de Barbuxán. El día 27 de xunu, el periódico Maliallés Orientaciones publica una columna vibrante de despedida dedicada a María Teresa Villaverde y al so xenio creativo. Públicala con un seudónimo, seguramente ella del escritor bablista Carlos de la Concha, fundador del periódico. La muerte de Teresa Villaverde fue un fecho luctuoso que ocurrió en xunu de 1934, en uno de los primeros accidentes que hubo en la zona de Villaviciosa, un accidente de coche, bien todo recogido en el periódico Orientaciones, que dedica un espacio a Tuxa y a la sobis poética. La columna que después de la muerte de Tuxa Villaverde se dedica en el periódico Orientaciones non llena más un documento importante para conocer el lugar que ocupaba na cultura local, incluso na cultura regional del so tiempo. Y é también una clave para entender lo que é ser muller y autora nel entamo del siglo XX. Sobre el oro fino de nuestras playas, a la vera de la fuente cantarina, a la sombra de nuestros vetustos hórreos, entre el verdor de nuestras praderas con gran frecuencia la has de hallar. Pero no turbes jamás su sosiego. Déjale que vaya tranquilamente por esos lugares que siempre amó tanto y también cantó. Si sintieras apetencia de rendirle un tributo de cariño, de admiración, toma unas florecillas campestres, de esas humildes que nacen en las orillas del camino y que nadie mira. Arrójalas a su paso. Otro galardón no es posible. Otro premio padecería de insuficiencia. Incluimos a Teresa Villaverde de pleno derecho nel grupo y nel regionalismo, por época, por talante, por pensamiento y por la práctica del ejercicio, dinamizando la vida cultural, colaborando davezu en periódicos y revistas, usando el asturiano con naturalidad para cualquier tema de escritura, pero sobre todo para describir Asturias, y reivindicando con puxo la categoría de la nuestra lengua patrimonial.